Pero vamos a hablar con el psicólogo Pablo Melicchio para ver cómo se atraviesan estas situaciones. ¿Qué tal, Pablo? Maxi Leniani, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo andas? Un gusto recibirte. Bueno, la pregunta, me imagino que es la que deben recibir todos los profesionales de la salud, es ¿cómo hacemos para que esto sea lo más liviano posible, para tener una vida, pero cuidarnos ante el coronavirus? Porque también a lo largo del tiempo, ¿no?, ha empezado a ponerse manifiesto, creo, en todos y cada uno de nosotros, la necesidad de prevenir el contagio del coronavirus, pero al mismo tiempo tener una vida social, tener una vida cultural dentro de lo que se pueda, ver gente, etcétera. Claro, sí. Obviamente al principio de la pandemia, y esto quizás lo charlamos en otras salidas, pero hay que volver a pensarlo, se puso el énfasis natural, esperable, de cuidar el cuerpo, ¿no? Esto que se dice, la distancia social, los barbijos, sabiendo que es una peste y que naturalmente intoxica originalmente el cuerpo. Sí, Pero con el correr de los meses se descuidó o no se puso el foco en los cuidados mentales, que naturalmente somos una claro. unidad psicofísica y espiritual, si quieren, y entonces cuando se afecta al cuerpo, naturalmente también se afecta el campo mental. Y ahí está la La pregunta, toxicidad, ¿no? De qué hacer. exactamente. Claro, porque, digamos, a partir de marzo y hasta hoy, después de 12, 14, 15 meses de convivir de esta manera, con lo que hoy yo llamo los agrotóxicos mentales, Maxi, toda esta Mm, información, este bombardeo permanente de noticias en torno a contagios y muertes, coronavirus, más todo el distanciamiento social digamos, el efecto que causa esto en las emociones, ya estamos hablando de un tiempo a esta parte de los daños en el campo mental, sí, la pandemia mental, las consecuencias psicológicas de transitar una pandemia, ¿no? sí. Entonces, ahora, digamos, de unos meses a esta parte, estamos saliendo los psicólogos a ayudar a pensar, a entender que si levantamos las defensas mentales también y nos comprendemos, vamos a levantar defensas también, porque en esa unidad Claro. psicofísica, si el campo mental está fuerte, evitamos también contagios físicos, Sí, ¿no? y lo que vos decís también se suma a, digamos, la noticia negativa que está en el marco de esta pandemia, también a otras cuestiones que aparecen, ¿no? Que son las personas que ponen en duda la vacunación, las personas, digamos, que instalan falsas noticias, todo eso también, porque a diferencia del año pasado, este año hay vacuna, hay menos de la que necesitaríamos, pero hay y están empezando a llegar y a producirse. Entonces, hay una luz en un lugar. El Sí, problema es cómo claro. se miente en el medio. Claro, lo que pasa que también es muy interesante, Maxi, esto, a ver, al principio estaba, ¿no?, cuarentena, anticuarentena, después vacuna, antivacunas. Lamentablemente estas grietas que estamos tan acostumbrados, cuando se politiza o se pone el foco para utilizar, en este caso, una enfermedad, en este caso, una pandemia, cuando se la utiliza con fines miserables, la gente se confunde porque a veces cuando hay tanta vulnerabilidad y la pandemia Claro. puso en evidencia nuestra vulnerabilidad humana, la gente se confunde si te dicen, Mm. mira, no es efectiva o la vacuna te intoxica, o mejor salir y contagiarnos todos. Todo eso se dijo y lamentablemente detrás de esto hubo más contagios y muertes. Y quienes recorremos hospitales sabemos, bueno, yo estoy en la zona oeste, atiendo mucho personal de salud. La semana pasada en la zona de Hurlingham murió una joven de 21 años. Acá en Mm. Castelar también, jovencitas sin ninguna preexistencia, muertas por coronavirus, que los últimos días de su vida estuvieron sin contacto familiar, boca abajo, entubados. Esto es una Sí. realidad que hay que decirla, ¿no? Mm. Ustedes obviamente lo dicen, Pablo, sé cómo piensan, ¿no? Así que, por favor, seguir tomando conciencia y no jugar con esta posición que tiene el ser humano de omnipotencia y negación de la realidad. no, claro que no. Pablo Pía te saluda, ¿cómo te va? Hola, Una de las Pía, ¿cómo soluciones, andás? bien, una de las soluciones tal vez, o una de las alternativas, no sé si solución es la palabra, pero digo, una de las alternativas tal vez para sobrellevar este momento de agotamiento en donde realmente estamos todos hartos y cansados y estamos esperando, ¿no?, ya que llegue ese día, ¿no?, para que volvamos como a esa normalidad, que no sé si la vamos a lograr, pero estaba pensando, digo, tal vez la alternativa sería dejar de poner
resistencia frente a esta realidad que estamos viviendo? Totalmente, claro. Sí, en esa línea decía que el ser humano tiene esta posición omnipotente, a mí no me va a pasar, negación de la realidad, esto no es tan grave, ¿no? Son esas dos posiciones. No, me refiero al Empezar a tema de la pensar. resistencia, perdóname que te interrumpa, me refiero al tema de la resistencia con que esto, ¿no? Este agotamiento que tenemos de los Zooms, de las restricciones, decir, bueno, listo, Ah, esta es la realidad, sí, ¿no? Listo, ¿qué hacemos con esto que me toca, no? Lo sí, acepto y sí, dejar sí. de poner resistencia, a eso me refería. No, perfecto. Entendí dónde querías ir. Sí, claro, entender que esta es una realidad, que la tenemos que transitar, que por suerte tenemos recursos en general en muchas casas, también tenemos particularidades, pero saber que hay un lado B de la pandemia que para muchas personas sirvió para reconectar desde otro lugar con sus trabajos, con su vida, con su familia. Resistirse, en este caso, es generar mayor toxicidad. Creo que aceptar que es una realidad y preguntarnos cómo la transito, porque es un drama mundial, pero también son preguntas singulares, ¿no? Claro. Y ahí va el psicoanálisis. El psicoanálisis dice, bueno, ¿qué tengo que hacer yo con esto que está pasando en el mundo? ¿Qué puedo hacer yo, no? Claro, y una de las cosas que quizás dábamos por sentados, no sé, las miro a mis compañeras a ver si ellas también lo perciben así, todos dábamos por sentado la vida, ¿no es cierto? Estar vivos, levantarnos mañana. Y hoy es como que estamos en otra etapa, también tiene que ver con esto, ¿no? Con reubicar qué es lo valioso, qué no es lo valioso, etcétera, etcétera. Así que bueno, vale la pena pensar también la importancia de ciertos espacios, ¿no? De poder salir mientras las restricciones lo permiten, ¿no? A tomar algo con una persona que es valiosa, uno elige más esos momentos y son necesarios, me parece que también es bueno decirlo, ¿no? Sí, sí, Maxi, a ver, puso en evidencia la pandemia algo que existía previamente. Somos vulnerables, ¿sí? La vida es finita, pero sobre estos temas no queremos pensar. Cuando viene una pandemia, cuando hay una guerra, cuando hay un holocausto, en momentos graves de la historia de la humanidad, hay un punto de mayor sensibilidad y reflexión de temas sumamente determinantes, que es defender la vida, defender la calidad de vida. Quizás la pandemia, el lado B de la pandemia, haga que cada uno, cada una empiece a esto, ¿no? A valorar más su tiempo, valorar que estamos vivos y hacer algo con la vida, ¿no? Porque el sentido de la vida no tiene sentido, hay que dárselo ese sentido. Este es el tiempo para repensar, bueno, ¿qué sentido le quiero dar a mi vida? ¿Con quién quiero estar? ¿Con quién? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo Exacto. quiero trabajar? Las preguntas existenciales, por sobre todas las cosas. El resto vendrá por añadidura, ¿no? Total, total. Vale la pena, vale la pena. Pablo, muchísimas gracias, un placer haberte recibido. No, un gusto para mí hablar con ustedes. El Cuídense. psicólogo, muchas gracias, el psicólogo Pablo Melicchio.